Marta Vilar, muy buenas tardes de nuevo. Has estado indagando en las cuentas y en las declaraciones de su consejero delegado. Pues sí, efectivamente, Marta, y realmente podemos resumir lo que está sucediendo en Netflix jugando un poco con las palabras y con el nombre de el que probablemente sea el próximo exitazo de Netflix de cara a la siguiente temporada. Y es que aquí en esta compañía están pasando Stranger Things. Bueno, nos referimos al hecho de que la empresa haya perdido suscriptores por primera vez en una década, por primera vez desde que Netflix empezó a generar contenido original. Lo empezó a hacer en 2013 cuando hizo la serie de House of Cards, y también la primera vez que la compañía nos ha dicho que para el próximo trimestre espera perder un número muy considerable de usuarios, concretamente 2 millones. Este trimestre lo que ha perdido son 200.000, así que sería multiplicar por muchos números esa cifra de cara al próximo trimestre. La gota también que ha colmado el vaso, además, ha sido lo que ha confesado Netflix, que tiene más de 100 millones de usuarios que ven el contenido de la compañía, de la plataforma de streaming, y lo hacen sin pagar porque comparten contraseñas. Bueno, los 100 millones de personas es un número equivalente a casi la mitad de los usuarios pagadores que tiene Netflix a día de hoy, unos 222 millones. O sea que son muchas personas las que Netflix no está sacando ningún rendimiento. Bueno, es la primera vez de las primeras que la compañía menciona este problema, la primera que le pone cifra, y bueno, la primera vez también que achaca esos problemas a la pérdida de suscriptores. Reed Hastings, el consejero delegado de la compañía, también se ha dado cuenta de esto y dice que si antes no lo comentaban, no se mencionaba en la presentación de resultados, es porque la compañía estaba creciendo, estaba aumentando sus suscriptores y por tanto todavía no era un problema tan importante que estuviera teniendo efectos en las cuentas de la compañía. Esto decía Reed Hastings en una entrevista posterior a la publicación de resultados respecto a esos usuarios que no pagan. On how to monetize sharing. We've been thinking about that for a couple of years, but, when we were growing fast, it wasn't the high priority to work on. And now we're working super hard on it. And, these are over 100 million households that already are choosing to view Netflix. They love the service. We just got to get paid, at some degree for them. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más en ese número de suscriptores que ha perdido Netflix en este primer trimestre de 2022 y en el motivo que da la compañía. En total se han perdido, lo decíamos antes, 200.000 suscriptores entre enero y marzo de este año. 200.000 usuarios que pagan, por supuesto. Y lo cierto es que el hecho de que esta métrica haya registrado un decrecimiento en los últimos meses, pues la compañía lo explica sobre todo mirando hacia Rusia. Netflix decidió salir del país cuando Rusia invadió Ucrania y suspendió el servicio para todos los usuarios rusos. Por eso, allí en este periodo, en el primer trimestre de este año, ha perdido 700.000 suscriptores, porque son los que habían en Rusia. Y esto, claro, sigue quedando relegado realmente si, por ejemplo, miramos a lo que dice Netflix que va a perder en el segundo trimestre de este año, 2 millones de suscriptores, que es una cifra desde luego considerable. Lo que hay que decir es que el mercado no se veía venir una pérdida de suscriptores, sí quizá una ralentización en el crecimiento de nuevos usuarios, pero no una pérdida como la que hemos visto en este trimestre, que, como decimos, Netflix explica por lo de Rusia y podría quedar como un evento aislado, pero que finalmente vemos que al menos Netflix espera también que se cumpla en el segundo trimestre y de una forma todavía peor, con 2 millones de suscriptores menos. Bueno, todo eso es lo que ha llevado a las acciones de la compañía a desplomarse más de un 30% a lo largo de esta sesión. Lo hemos visto incluso rozando el 40% de desplome. Hay que decir que la métrica de los suscriptores, de los nuevos suscriptores, siempre ha sido la culpable de los grandes desplomes diarios de Netflix. Por ejemplo, el último, hace realmente tan solo unos meses, en enero de este año, cuando la empresa también, después de publicar resultados, avisó de un crecimiento más lento en el número de nuevos usuarios y, por tanto, se desplomó al día siguiente de publicar resultados más de un 20%. También ocurrió hace una década, por eso decíamos que es una de las peores caídas de Netflix en más de 10 años. Ocurrió el 25 de julio de 2012, cuando las acciones además también se desplomaron un 25% después de hacer prácticamente lo mismo, de avisar que iba a tener un crecimiento más lento en el número de suscriptores. Bueno, y esto es lo que ha hecho que Hastings, el consejero delegado, y el equipo
de este, pues se dé cuenta de una cosa, que lo que pasó en 2020, que ese crecimiento de suscriptores en 15 millones de suscriptores en uno de los trimestres de 2020, cuando empezó sobre todo la pandemia, pues es algo aislado, que ha generado mucho ruido. También se han dado cuenta de que ahora los usuarios, también por eso de la inflación, son mucho más sensibles al precio, a las subidas de precio, y también que Netflix es las pocas plataformas de streaming que no da la opción a sus usuarios de pagar un poquito menos, pero así ver anuncios. Eso es lo que se está planteando ahora Netflix como estrategia para monetizar esos usuarios que de momento no pagan, y es el hecho de lanzar una tarifa más barata pero incluir anuncios. Esto decía su consejero delegado al respecto en esa entrevista posterior a la publicación de resultados. Clear, that it's working for Hulu. Disney's doing it. HBO did it. I don't think we have a lot of doubt that it works. That all those companies have figured it out. I'm sure we'll just get in and figure it out, as opposed to test it, and maybe do it or not do it. So, I think we'll really get in. Y es que haciendo un estudio de mercado muy sencillito, lo que podemos ver, una de las principales conclusiones, es que Netflix es, al menos en España, una de las opciones más caras en cuanto a plataformas de streaming, claro, en el caso de que queramos pues, ver contenido en más de una pantalla, porque si solo lo queremos ver en una pantalla, bueno, pues nos cuesta al mes 7,99. Hay opciones más caras, por ejemplo, Movistar Lite, por ejemplo, que cuesta 8 euros, un céntimo menos, hay que decir, pero bueno, si estamos comparando opciones, tarifas que nos planteen las plataformas de streaming, donde podamos ver el contenido de esas plataformas en más de una pantalla, Netflix se gana pues el puesto a la más cara de todas. En España ninguna de las otras plataformas, como pueden ver ustedes en pantalla en el gráfico que les hemos preparado, pues cuesta al mes más de 10 euros, a pesar de que la gran mayoría de ellas también permite ver, igual que Netflix, pues ese contenido en más de un dispositivo a la vez, al permitir también varios perfiles. Por ejemplo, vemos como Netflix obliga a pagar entre 12,99 y 17,99 euros al mes si pues quieres poder disfrutar del contenido de Netflix en 2 dispositivos a la vez o en 4 dispositivos a la vez. Esa sería la opción más premium, la más cara, la de 17,99. Esto es casi hasta 3 veces más de lo que nos puede costar Disney Plus, que decía, por ejemplo, Reed Hastings, lo acabamos de escuchar, cómo citaba esta compañía Disney Plus, y ponía el ejemplo de que aquí por lo menos están consiguiendo pues hacer ese equilibrio entre el pago de la suscripción, pero también incluir anuncios para también así pues generar más ingresos para la empresa. Por eso lo que quiere hacer ahora Netflix es un poco pues copiar ese modelo y lanzar en cuestión de 1 o 2 años, ha dicho el consejero delegado, una tarifa más barata que incluya esos anuncios, como hace Disney o como hace Hulu, como ha mencionado el consejero delegado. La cuestión ahora es si esos 100 millones de usuarios que de momento están aprovechando que pueden ver Netflix gratis por compartir contraseñas van a querer pagar por Netflix, también viendo más anuncios, bueno, viendo anuncios en realidad, porque ahora mismo no están pagando nada y no están viendo anuncios, pues si van a preferir eso, realmente pagar y ver anuncios, o hacer lo que están haciendo ahora, hacer exactamente